Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños. Hoy vamos a iniciar la serie Andar en el temor de Dios, que viene enganchado con el último encuentro que cerramos hablando de este tema, porque es importante que profundicemos en él y para eso debemos comenzar hablando de la autoridad de Dios. No se puede andar en el temor de Dios si uno no reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Y vamos a ver en la Biblia qué dice Dios acerca de Él mismo. Hablando de Jesús, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Hebreos 1:3. Algo que debemos entender es que el reino de Dios, el trono de Dios, está fundamentado sobre la autoridad de su Cristo y la palabra de su poder. La palabra de poder que sale de Él, la palabra de Dios. Solo Dios es autoridad sobre todas las cosas creadas por creador y sustentador, y Cristo es el que sostiene todo con la palabra de su poder. Esto dice Colosenses 1:16 y 17. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes que todas las cosas y por su poder todas las cosas subsisten. Todo lo creado se sujeta a su autoridad. Por eso es tan importante empezar entendiendo el temor de Dios partiendo desde la autoridad de su Cristo. Debemos entender que debemos sujetarnos a autoridad, porque ese es el principio del reino de los cielos. Justamente el principio del reino de las tinieblas es la rebelión. Por eso, ofender su autoridad es un problema grave. Es el problema que hubo en el cielo con Satanás cuando se rebeló. El pecado es un problema de conducta, pero la rebelión es un problema de principios. Porque en la rebelión lo que se quiere hacer es tener autoridad por sobre la autoridad. Es querer imponer una autoridad sobre otra. Es rebelarse contra la autoridad que ya está puesta. Por eso, andar en el temor de Dios significa que yo no me rebelo ante quien reconozco que es autoridad sobre mi vida. Satanás es el usurpador de autoridad. Él siempre va a estar intentando que vos y yo estemos jugando desde su lado, no sujetándonos a autoridad, ni de Dios ni de su palabra. Por eso es importante que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios, además de haber recibido a Cristo. Yo quisiera que esto lo hablen en el grupo. ¿Qué sería tener un encuentro con la autoridad de Dios? Porque hasta que no entendamos este principio de autoridad y de sujeción, no vamos a caminar en el temor de Dios. La mayor exigencia que Dios tiene para nosotros no es que tomes tu cruz, que te niegues a vos mismo, que hagas ofrendas y que sirvas. La mayor exigencia es que vos y yo obedezcamos. Dios le había ordenado al rey Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo, en 1 Samuel capítulo 15. Pero después de la victoria, Saúl perdonó al rey Agag y a todos los amalecitas. Y al rey Agar y a los bueyes, a lo mejor de los bueyes y las ovejas, y animales engordados y corderos, todo lo que estaba bueno. No los quiso destruir porque dijo que los iba a sacrificar, iba a ser una ofrenda agradable a Dios. Fíjate que en Samuel dice, ciertamente le contesta ante esto el profeta Samuel, le dice, ciertamente obedecer es mejor que el sacrificio, el prestar atención que la gordura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Marca bien este versículo porque es importante. Obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Los sacrificios mencionados acá eran todos ofrendas de olor grato. No tenían nada que ver con el pecado. Las ofrendas eran ofrecidas para
satisfacer a Dios, ¿no? Para agradarle. Entonces, ¿por qué dijo entonces Samuel que mejor es obedecerle que los sacrificios? Porque justamente él hacía un sacrificio con desobediencia, porque Dios le había mandado que tenía que destruir todo y él no destruyó, él eligió lo mejor de esas cosas para ofrecerle a Dios, y este sacrificio sin obediencia a Dios no le agradaba, porque era una muestra clara de desobediencia a sus mandatos. Dice, porque hasta los sacrificios pueden tener un elemento de obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente la obediencia toma a Dios como su centro. Para que se manifieste la autoridad tiene que haber sumisión, sujeción de parte nuestra. Y para eso debemos excluir el yo. Nuestro yo va a decir que es imposible sujetarnos. Por eso, la única manera de que haya verdadera sujeción a Dios y a su palabra es cuando vivimos en el Espíritu. Únicamente cuando Cristo habita por la fe en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo es que nosotros podemos sujetarnos a Dios, a su palabra y a su voluntad. La oración de Jesús en Getsemaní es una muestra clara de lo que es sujeción a autoridad. Sus gotas de sangre que caían en aquel momento tan tremendo de su vida no eran por temor a la cruz. Aquí se ve el principio de 1 Samuel 15:22, porque el problema no era sacrificio sino obediencia. Si no, él hubiera orado, Señor, quiero ser crucificado, quiero beber esta copa. Y él lo que oró es, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La muerte de Jesús en la cruz muestra que él estaba absolutamente sujeto a la autoridad de Dios Padre como hombre que era en ese momento. Por eso nos muestra el camino a nosotros, que el camino de obediencia, de sujeción a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, es el camino que Él nos ha mostrado cuando Él fue hecho hombre. La voluntad de Dios representa su autoridad. Conocer la voluntad de Dios y hacerla entonces significa que vos te sujetás a esa voluntad, a esa autoridad. El principio básico no es preferir la cruz, sino preferir la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15, pero 23, el otro segundo versículo, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos o idolatría, la obstinación. Hay dos cosas importantes en el universo, la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad, es decir, la confianza y la obediencia. Por eso, transgredir las leyes es algo grave. La infracción a la ley es la desobediencia a la autoridad de Dios y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción a la ley es una actitud de corazón. Y en la época en que estamos viviendo, que está llena de transgresores a la ley, es tan importante porque en lo que hay en el ambiente espiritual en este tiempo es rebelión. El príncipe de las tinieblas, que es Satanás, es el que está ganando los corazones para que se rebelen contra Dios y su palabra, contra toda la autoridad que ha sido puesta bajo el cielo, delegada en hombres. Así que no se sujetan a los padres, no se sujetan a los jefes, no se sujetan a los maestros, no hay sujeción, hay rebelión. Y como hijos de Dios debemos ser conscientes que no podemos manejarnos por este principio, ya que respondemos al principio de autoridad y no de rebelión, y por lo tanto debemos cuidarnos de elegir siempre la obediencia. Todo esto que hemos hablado está tomado del libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Te dejo con los guías de grupo para que puedan profundizar y reflexionar sobre el tema de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y cómo caminar en su temor. Dios te bendiga.